pongo en plan Anegartiburu. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a quienes estáis aquí en Euskadi, dentro del Estado español. Sabemos que este vídeo además, bueno, pues es posible que lo estéis viendo no el día que lo hagamos, sino en otro momento, o sea que es que ricasco a todas por estar ahí. Buenos días también a quienes estáis en el otro lado del mundo, para nosotras. Bueno, como sabéis, hoy estamos cerrando el último de los módulos que teníamos en esta formación entre REAS y Comparte, ¿no? Que es este módulo sobre la construcción, sobre estrategias y herramientas para la construcción de los CES, ¿no? De los circuitos económicos solidarios y de los mercados sociales. Aquí en Euskadi le llamamos así. En este módulo hubo un primer diálogo que tuvo lugar el martes en el que se habló un poco de la dimensión política del consumo y hoy queríamos con este foro traeros algunas herramientas específicas que puede haber para la financiación bueno, de esos circuitos económicos solidarios, de esos mercados sociales, pero también para la financiación para lo que son emprendimientos en economía solidaria, ¿no? Herramientas de financiación para hacer crecer la economía solidaria y para hacerla pues, una alternativa cada vez más desplegada, ¿no? Para ello tenemos a 4 compañeras con nosotras, ¿no? A quienes queremos agradecer mucho su participación. Por un lado está Javier Eguiara, de la Asociación Finanzas Éticas, que va a presentarnos un poco la experiencia de banca ética FIARE. Tenemos a Manuel Bermúdez, de Nitlapan, perdón si no lo digo muy bien, quien nos va a compartir un poco la experiencia de las cajas rurales comunitarias. Aichiber Mugarra, que es una compañera que se va a incorporar dentro de unos minutos, que nos va a presentar también la experiencia de Oikocredit, un ejemplo de inversión en Euskadi y de financiación en América Latina. Y por último también contamos con Itziar Ugarte de Alboan, compañera de Alboan, que va a presentarnos un poco cuáles son las alternativas de financiación que se han detectado para el desarrollo de la economía social y solidaria y las potencialidades, ¿no? Les hemos pedido a cada una de ellas que haga una breve exposición en unos 15 20 minutos de la experiencia que vienen hoy a presentar en este foro de herramientas y después la idea es lanzar una pregunta que pueda generar un poco de intercambio y de diálogo entre ellas. Ya les hemos comentado a las participantes también que en cualquier momento, bueno, que si tienen dudas con respecto a las otras experiencias pueden también plantear sus preguntas. Y yo creo que no voy a robar mucho más tiempo. Vamos a empezar con Javier Eguiara, que nos va a presentar FIARE Banca Ética. Entonces, Javier, cuando quieras. Vale, es que ricasco. Pues sí, os voy a dar ahora alguna pequeña pincelada de qué es FIARE y bueno, y un poco qué tipo de herramientas ofrece. A ver, que voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues eso, estamos con FIARE Banca Ética. Bueno, FIARE Banca Ética nació en Italia, aunque ahora ya hoy en día también está operativa físicamente en España. Nació un poco desde la sociedad civil organizada y se inspira pues, en los principios de las finanzas éticas como son la transparencia, la participación y la no lucratividad. La transparencia en este banco se erige como uno de los pilares fundamentales de funcionamiento y, bueno, y cabe también destacar que en cuanto a los préstamos concedidos a personas jurídicas hay una pestaña que, bueno, ni siquiera necesita ser persona socia del banco ni ser clienta, que se llama Con mi dinero, en la que pues, directamente tienes acceso a ver pues, cada una de las empresas, de las personas jurídicas que ha financiado el banco, el importe, su razón de ser, su actividad y demás. Y es uno de los pocos bancos que hace este tipo de iniciativas tan transparentes, ¿no? Y para analizar, para estudiar un poco a qué tipo de iniciativas financiar, disponen de una herramienta, lo que llaman el balance social integrado, donde no solo evalúan las consecuencias económicas o la rentabilidad de los proyectos, sino también su impacto social y ambiental. Bueno, es una banca democrática, es una cooperativa. Las personas socias son las que son propietarias de la banca, tanto jurídicas como físicas, y se rige por el principio de una persona, un voto. No importa cuánto capital social hayas aportado, una vez pasado el mínimo, siempre dispondrás de un voto, tanto como física como jurídica. Y los principales órganos de gobierno pues, son elegidos por la propia asamblea de las personas socias.
Y luego dentro de esas personas socias pues existen grupos de personas más activas, que las veremos un poquito más adelante, que son pues las que en los diferentes territorios garantizan un poco pues el desarrollo de las relaciones locales entre diferentes territorios, promueven la cultura del banco, hacen un poco ese trabajo de difusión de los valores de FIARE. Bueno, la banca ótica hoy, como os comentaba, empezó en Italia, pero también está ya físicamente en todo el estado. Físicamente pues hay oficinas en Bilbao, Madrid y Barcelona. Eh, Alrededor de otros territorios, los grupos de iniciativa territorial, los JIT, los que os comentaba que eran como los grupos de personas socias más activas, y luego servicios por Internet con los cuales se puede acceder a todos los servicios del banco sin necesidad de que estés físicamente pues allí donde están las oficinas. Lo que os comentaba de los grupos de iniciativa territorial, pues bueno, no me voy a repetir, pero un poco la cultura, la misión y la visión del banco. Y una cosa que a mí me parecía muy importante de mencionar, que es que también apoyan actividades tan importantes como lo es la evaluación económica y social de las organizaciones que solicitan crédito al banco. Es decir, en ese balance social integrado, los grupos, los JIT, los grupos de iniciativa territorial, tienen una implicación activa y de bastante relevancia en cuanto a la evaluación de a quién financiar y no financiar. Que me suele gustar resaltar esto porque hay veces que cuando se habla de personas voluntarias parece que suelen tener igual un papel más secundario, no tan relevante, pero bueno, en este caso los JIT suelen tener un trabajo bastante importante también dentro del banco. Y en cuanto a política de crédito, pues bueno, con el ahorro y el capital que recoge FIARE, exclusivamente se financian proyectos que tengan una clara voluntad de transformación social, los cuales tienen que estar pues integrados o tienen que estar dentro de alguno de estos sectores, como lo son pues temas de bienestar social, ya sean inserción sociolaboral, servicios sociosanitarios, vivienda social y demás, o temas de sostenibilidad ambiental, agricultura de proximidad, agricultura ecológica, proyectos relacionados con cultura, con educación, con digitalización y también, por supuesto, pues con comercio justo y proyectos de cooperación al desarrollo y cooperación al desarrollo internacional también. Y bueno, y un poco lo que os comentaba, la evaluación de la financiación pues se realiza no solo económicamente, sino también socioambientalmente, el tema del balance social integrado. Y bueno, algunos de los parámetros de ese balance, de ese estudio, pues son la gestión democrática de las entidades que se presentan, que se postulan para ser financiadas por el banco, la transparencia en su forma de proceder, en su forma de trabajar, la igualdad de oportunidades, el respeto por el medio ambiente, las condiciones laborales que se dan dentro de la entidad y el compromiso con lo local. Y bueno, y esta evaluación pues, se lleva a cabo por esas comisiones de evaluación ético-social que están conformadas por los JIT. En cuanto a servicios del banco, pues al final tanto las personas físicas como jurídicas pueden acceder a servicios que ya estamos acostumbrados a disponer en la banca que hemos como conocido desde siempre, ¿no? La banca que está un poco más extendida, la banca más capitalista. O sea, se puede disponer de cuentas corrientes para particulares y organizaciones, tarjetas de crédito y débito, la opción de aportar capital social, productos de ahorro a diferentes plazos, luego eligiendo si los intereses se donan a entidades de la economía social y solidaria que te propone pues, el propio banco y, bueno, y la financiación a organizaciones y empresas sociales como hemos visto un poquito antes. Y luego también cabe mencionar que para entidades, para personas jurídicas que son clientas y socias del banco, FIARE también tiene un acuerdo con el crowdfunding Goteo, que se utiliza sobre todo pues, para aquellos proyectos que igual necesitan inversiones más pequeñas y igual unas cantidades de capital que no son tan grandes, pues bueno, también es un crowdfunding que se centra en financiar iniciativas que tengan un impacto social, un impacto ambiental positivo y que estén enfocados, o sea, un poco encuadrados dentro de la economía social y solidaria. Y bueno, y es una colaboración que se tiene desde hace un tiempo con el banco y es otra opción más de financiación que también apoya al banco y que desde la misma banca, si lo preguntas, pues te pueden asesorar. Y bueno, un poco lo que decía, la pincelada así general del banco sería un poco eso. Y ahora, pues ya que habíamos comentado pues un poco el tipo de sectores
que financia el banco, el tipo de iniciativas, pues os quería poner un pequeño vídeo sobre experiencias al respecto, que dura 5 minutillos. A ver si acierto a compartirlo. Un segundo. Vale, ahora he dejado de compartir y esto está aquí. Y bueno, os pongo un pequeño vídeo sobre cooperativas que han sido financiadas por FIARE como ejemplo también, que la verdad que está bastante bien. Javier, el sonido no se oye, o por lo menos yo ¡Ay! no lo oigo. Ah, joder, ya lo he pensado mientras lo ponía, que igual, claro, yo lo oigo, pero pensaba que al compartir también compartiría sonido. Vaya. No soy yo muy hábil con estas tecnologías. Bueno, si no se escucha, bueno, simplemente comentaros que si es de interés verlo, está en la cuenta de Facebook de FIARE Banca Ética como tal, y bueno, son diferentes cooperativas en Euskadi que han sido financiadas por el banco. Pues, la primera que iba a hablar era la cooperativa Peñascal, que es una cooperativa de inserción laboral, y bueno, y había otras realidades sobre productos de cercanía, agroecología y demás, que es un poco lo que os comentaba en las diapositivas. Javi, Y sí. igual no escuchamos porque tienes puestos los auriculares y te está sonando por los auriculares. Ah, sí. Ah, vale. Digo, no sé, porque Vale, pues si si quieres hago un último intento y si vamos a hacer una no... prueba. Vale. A ver. Vale. Se escucha pero un poco bajito. Igual si puedes subir el volumen o está a tope ya. Formación para personas de diferentes tipos, sociales, Súbele un poco. personas que han fracasado en sistemas y que lo que necesitan es una formación para ellas. Tenemos formación en madera, en ingeniería, en Si lo puedes poner al 100, Javi, y hemos tenido la suerte de que en la técnica y formamos parte del equipo de trabajo de ese funcionario privado de escala. La verdad es que el proyecto FIARE es un proyecto que nos atrajo mucho. perfecto, ¿no? ¿Se oye bien? Yo la verdad es que no lo escucho muy bien. Hace ecos, no se le entiende bien. Sí. Es un problema de Igual, los vídeos en estas cosas. Vale. sí. Yo creo que igual lo que podemos hacer, Javier, es eso, que nos expliques un poco el contenido del vídeo y lo podemos dejar Sí. nosotras como recurso subido. Vale. Vale, sí, joder, pues ya lo siento, ¿no? La verdad que al ir a poner este vídeo no me había dado cuenta, igual no se escuchaba, no soy muy hábil para estas tecnologías. Bueno, pues lo que os comentaba, que al final son proyectos que han sido financiados por FIARE y pues son ejemplos de esas realidades que os comentaba, de proyectos de agroecología, de inserción laboral, de inserción sociolaboral y demás. Y si tenéis interés, pues bueno, pues está en el grupo de Facebook de FIARE Banca Ética. Y bueno, mientras estábamos ahora con el tema de los ejemplos, había pensado que no he metido una última diapositiva igual con mi contacto, en caso de que alguien tuviera interés para el tema de ponerse en contacto para recibir información sobre FIARE y demás. Pero bueno, si no os lo digo un poco a viva voz, que creo para apuntar lo demás, que bueno, el correo de la Asociación de Finanzas Éticas, que bueno, la asociación viene a ser la delegación territorial en Euskadi de la Fundación del Banco, es euskadi con cada kilo, finanzaséticas, todo junto, en plural, .net. Y bueno, cualquier duda, cualquier interés que pudierais tener para informaros, pues me contactáis por ahí y nada, y ya os informaría. Y bueno, pues yo creo que con eso es todo. Con el vídeo iba a estar justo de tiempo, pero ahora me he quedado de sobra. Muy bien, el tiempo nunca sobra, está muy bien. Muchas gracias, Javier. Yo creo que la experiencia de Banca Ética FIARE es una de las experiencias, si no la experiencia más potente que tenemos en el tema de finanzas éticas, es decir, que es una experiencia que nace de la ciudadanía organizada, que a mí me parece que es muy interesante, lo decía Javier al principio de la intervención, pero también en la que participan también las otras experiencias que existían de actividad parabancaria, ¿no? Como
pueden ser pues, experiencias que están aquí o que forman parte de esos circuitos económicos alternativos, ¿no? Me parece muy interesante desde, bueno, es un poco lo que vamos a trabajar hoy todo el rato, ¿no? Pero es esta idea de poner nuestro dinero, ¿no? En donde están nuestras ideas, ¿no? Este lema que en italiano suena mucho mejor, ¿no? Pero bueno, pues que de alguna manera no podemos estar luchando contra las injusticias o ¿no? En determinados lugares y luego tener nuestro dinero en aquellos espacios que, bueno, pues que están perpetuando todas esas desigualdades, ¿no? Queríamos seguir, como os he dicho al principio, queríamos seguir ahora con Manuel Bermúdez, ¿no? De Nitlapán, que nos va a contar un poco la experiencia de las cajas rurales comunitarias, ¿no? Y de qué forma estas cajas facilitan la creación de emprendimientos de economía solidaria, facilitan ese despliegue del que hablábamos de la economía solidaria. O sea, así que sin más, Manuel, es todo tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, quería comenzar diciendo que la caja en sí es como un emprendimiento social, realizado por, digamos, hombres y mujeres, ¿no? Digamos, en comunidades rurales, básicamente, ¿no? Que es promovido o facilitado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán, que es parte de la Universidad Centroamericana, ¿no? Nitlapán, así un poco rápido, quería decir que es un instituto que tiene más de 30 años de estar, trabajando en el sector rural de Nicaragua y que se ha concentrado en fomentar el desarrollo, digamos, el desarrollo territorial, ¿no? Es un concepto o una forma que estamos empujando desde hace varios años, ¿ya? Y en esto, digamos, nos centramos en las cajas rurales comunitarias porque son como, digamos, una plataforma o una iniciativa económica de la gente que permite poder, digamos, abarcar otro tipo de, de acciones, digamos, a nivel local, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de estas cajas rurales comunitarias, ¿no? Bueno, pues como decía, es un grupo de mujeres y hombres, y básicamente también podemos decir que son, mujeres, ¿ya? Y también mujeres jóvenes, ¿no? Adultas y jóvenes. Digamos, el 63% de las personas que forman estas cajas en zonas rurales son, mujeres, ¿no? Y un 20% son jóvenes, que esa es la otra idea, ¿ya? Que estábamos empujando, porque hay una gran, migración de los jóvenes hacia la ciudad, ¿no? Aunque en otras partes esté sucediendo, lo contrario, ¿ya? Pero aquí digamos, está pasando esto, ¿no? Entonces, digamos, estas mujeres se organizan a través, digamos, por medio de un interés económico, básicamente, ya que está ligado a resolver, digamos, algunos problemas que hay, digamos, en la comunidad, básicamente el de crédito, ¿ya? Porque estamos hablando de créditos muy pequeños que ninguna de las entidades bancarias ni las de microfinanzas pueden llegar, digamos, a solventar, ¿no? Y no porque no puedan, llegar a la zona, sino porque lo ven como algo muy costoso, ¿ya? Inclusive la microfinanciera, ¿no? Y aquí estamos hablando también del FDL, que el FDL, trabaja un poco con Nitlapán, digamos, en otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, pues también lo vemos como una acción colectiva, ¿no? En esto siempre de querer empujar cosas donde hay un interés comunitario, ¿no? Entonces, digamos, hablando un poco del interés, pues como decía, digamos, la gente quiere, digamos, intermediar, digamos, movilizar, recursos para poder prestar, ¿ya? Y los mueve o las mueve, porque son más mujeres, digamos, un interés individual, ¿ya? Y, digamos, y también comunitario, ¿no? Digamos, estas organizaciones locales no tienen un sustento legal, ¿ya? Y bueno, y la gente pues no está tan preocupada por eso porque, lo que quieren es, primero, desarrollar un poco las competencias
Y también porque, como vamos a ver más adelante, hay unos riesgos, o sea, que estén involucrados en esto de poder, o sea, volverse o tener, digamos, o alcanzar una forma jurídica. Entonces, digamos, hay, digamos, varias estrategias de financiamiento que, o sea, que se usan, o sea, que se usan para fondear las cajas, ¿no? Digamos, estamos hablando de unas iniciativas que son de 15 a 30, o sea, miembros de estas cajas rurales, ¿no? Entonces, o sea, lo primero es que hacen es movilización de ahorro local, digamos, de ahorro de ellos o de ella, ya que lo van, digamos, gestionando a través de la compra de acciones, ¿ya? Bueno, a pesar de que sea por compra de acciones, que generalmente cada quien compra una acción cada mes, ya el que puede comprar más, compra más, pero al final, o sea, las decisiones son, digamos, en base a votos de las personas que son miembros y no por el porcentaje de acción. ¿Ya? Digamos, esa es la principal forma de capitalización que ellos han tenido porque, digamos, pensamos que en experiencias anteriores que, digamos, el mismo instituto ha tenido, donde se han incorporado fondos semilla a estas cajas rurales, que antes le decíamos bancos locales, ya, pues no, o sea, pues no ha funcionado, ¿no? Porque no es su dinero. ¿Ya? Eso, digamos, es una cosa importante de considerar. O sea, lo otro es que también, para poder, digamos, o sea, complementar esa capitalización, pues se dan también una serie de actividades que ellas realizan en las temporadas donde hay más ingresos, digamos, en la zona. Estamos hablando de actividades comerciales, básicamente. Estamos como, por ejemplo, o sea, compran un cerdo, lo destazan y venden la carne en la comunidad o en otro lugar. Y las utilidades se capitalizan, ya, digamos, en la caja rural. Pero también hay fuentes externas, ¿no? O sea, básicamente, Nitlapan, digamos, a través de la gestión de proyectos, ya que lo hacemos alrededor de las cajas rurales, ya para, o sea, fomentar el desarrollo, o sea, territorial, o sea, conseguimos fondos que les decimos subdonación, que es para las cajas que van evolucionando de una manera que les permite ser, o sea, por lo menos que la parte esta de intermediación de financiamiento, o sea, lo hacen bien, ya en el sentido de los resultados. ¿Ya? Y cuando hablo de los resultados, hablo de la recuperación de los fondos que ellos colocan. Digamos, ellos pueden colocar fondos en los mismos socios, que es la mayoría de las veces, pero también, o sea, colocan fondos, las que tienen un poco más de recursos, digamos, a gente fuera de la cooperativa, ¿no? O fuera de la caja rural. Y a esto les cobran unas tasas de interés más altos que a los que son socios, ¿no? Entonces, pues se hacen estas subdonaciones a las cajas que están más desarrolladas, ¿no? ¿Ya? Y lo otro también es que hay una de las cosas que se fomenta, es que, digamos, las directivas o los miembros, ¿ya? de las cajas puedan ir desarrollando una capacidad de gestión que les permita también, ya, digamos, gestionar ante terceros a otras entidades fondos que pueden, o sea, fortalecer o sea, la caja, ¿no? ¿Ya? O que puedan, digamos, gestionar recursos de otro tipo para la comunidad. ¿Ya? En sí, acá las cajas se van convirtiendo más de intermediadoras de financiamiento, digamos, intermediadora, o sea, también de gestiones comunitarias y o también de algún tipo de acciones o sea, que ellas puedan organizar, o sea, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y lo otro es, digamos, Nitlapan ha logrado crear un fondo pequeño con el que se financian las cajas, o sea, rurales que ya han tenido, digamos, un desarrollo, digamos, importante y, bueno, y se les da financiamiento, ¿no? Son montos de $1,000, $1,500. El máximo que hemos otorgado en una caja son $2,000. ¿Ya? Y estos financiamientos se otorgan en base a unos criterios
que básicamente están, o sea, ligados con el funcionamiento de la caja y el nivel de capital que ellas tienen, ¿no? O sea, también se le hace un pequeño análisis del flujo de caja y de la cartera que han colocado, ¿ya? No está de más decir que la calidad de la cartera que colocan es un criterio importante para decir, junto con el funcionamiento, digamos, organizativo de la caja, ¿no? Ya pues se le entrega el 15%, pero aquí también incorporamos un tema de incentivo ambiental. Entonces hay una reducción del 50% de la tasa de interés si la caja como tal se compromete digamos, a cumplir ciertos indicadores. Por ejemplo, si estamos en una zona cafetalera, estamos hablando de que se les pide, o sea, por ejemplo, ellos deciden, uno, o hacer pozos de infiltración de la agua miel para que no se vayan al río, y, o sea, también pueden hacer, o sea, también, o sea, propuestas donde donde van a manejar toda la parte de la pulpa, ¿ya? Que es el desperdicio que sale después que se hace el beneficiado húmedo del pastel, ¿ya? O en zonas ganaderas, pues se habla de protección de fuentes de agua, ¿ya? Y otro tipo de indicadores. O sea, la cosa es que buscamos cómo vincular la reducción de la tasa, digamos, al cumplimiento de estos indicadores y hay veces también a la, digamos, a la adopción de práctica agroecológica o unas que le decimos climáticamente inteligentes de parte de la gente que recibe el crédito. No, bueno, actualmente estas cajas son 49, o sea, manejan $65,000 casi, ¿ya? El 90% son recursos de ahorro y capitalización. Entonces hay unas cajas que tienen $500, por ejemplo, pero hay otras que tienen hasta $5,000 de capital, ¿ya? Y bueno, y la mayoría, pues como vemos acá, digamos, son recursos propios, son ahorros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el impacto, digamos, en el circuito económico, ¿no? O sea, local, ¿ya? Entonces, uno es que ellos sustituyen de alguna manera, o no sustituyen, o, digamos, o cubren una necesidad, ¿ya? O sea, fomentar emprendimientos comerciales de las mujeres y los jóvenes, ¿ya? Son microemprendimientos en realidad, ¿no? Porque les dan crédito hay veces de $100, ya de $50, ya a corto plazo, o simplemente, o sea, financian, digamos, actividades, digamos, agrícolas, ¿no? O sea, lo otro, y quizás que tiene, digamos, una importancia relevante, digamos, en ella, es que también le resuelve problemas, ¿ya? O sea, que tienen ellos, por ejemplo, de salud. O sea, por ejemplo, en estas zonas rurales, ya, no, o sea, no hay centros de salud, ¿ya? Entonces, todo vos lo tenés que costear como, digamos, habitante. Entonces, pues se financian, o sea, pequeñas cantidades para, digamos, o sea, cargar enfermos y sacarlo, o sea, comprar medicamentos, ¿ya? Y o cuando los niños van a entrar a la escuela, o sea, le financian la compra de, o sea, cuadernos, o sea, mochila, digamos, esas cosas, pues, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que también hacen y que tal vez, más que el financiamiento de las actividades, le da más arraigo, porque resuelve cosas concretas, ¿ya? O sea, la otra cosa que está, o sea, sucediendo también es que, digamos, además del financiamiento o de la intermediación financiera, están también, o sea, diversificándose, ¿ya? Con actividades, o sea, de comercio o de servicio. Y hay veces de agroindustria, ¿ya? Pero a nivel micro. Entonces, aquí estamos hablando de que, digamos, hay encadenamientos cortos, ¿ya? Bueno, así le decimos, encadenamientos cortos. O sea, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, digamos, hay una caja que está copiando café y que lo está, o sea, moliendo y lo está tostando. Entonces, ellos, o sea, se ponen de acuerdo con otras cajas que tienen tiendas pequeñas. Aquí le decimos pulpería, ¿no? Pero en otros lados le dicen tienda. Entonces, esta gente, digamos, en esos puestos ponen el café. O igual, se ponen de acuerdo con gente que está en el pueblo, que además son financiados por otro programa de Nitrapan,
que no son cajas rurales, y entonces ellos distribuyen sus productos en esa red o sea, de pulpería o tiendas, ¿ya? Entonces eso lo hacen así, pues, o sea, también se hace cuando se financia esto, o sea, granja, o sea, pequeña granja o sea, de crianza de pollo, ¿ya? Entonces, unos producen la carne de pollo y o sea, lo que se busca es que ellos digamos, hagan acuerdo con, o sea, distribuidores de carne de pollo que están más en zonas, digamos, en zonas con, o sea, con mayor población, ¿ya? Entonces se buscan esos encadenamientos cortos para poder ir agregándole valor a lo que van haciendo, ¿no? Y también para que tengan salida o sea, las cosas que hacen. Entonces, o sea, la caja, o sea, se vuelve en algo que intermedia financiamiento, pero que también hace actividades comerciales, ¿ya? No todas o sea, lo hacen, ¿ya? Y esto comenzó como una forma de capitalizar la caja, ¿ya? Pero al final ellos, o sea, lo están viendo como una forma también de resolver problemas en la comunidad. Ya hablando un poco de las perspectivas, también digamos, bueno, el potencial y los riesgos, o sea, pensamos que las cajas van a seguir cada vez más centradas, digamos, en la comunidad, digamos, interesada en el desarrollo comunitario, pero alrededor del desarrollo comunicado a partir de tanto de problemas económicos como de problemas, o sea, sociales. O sea, por ejemplo, no hay un pozo en la comunidad, por ejemplo, que tenga unas llaves para sacar agua, ¿ya? Entonces, algunas tratan de, digamos, apoyar eso porque también creo que el 20% de las utilidades ellos lo dedican, ¿ya?, para obras sociales de la comunidad, ¿ya? Entonces, también hay otra cosa que ellos están haciendo porque buscan o sea, qué actividad económica que es importante para, o sea, para la gente en la comunidad no se realiza en la comunidad. Entonces tratan de hacer digamos, esa actividad o financiarle a algo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, digamos, el potencial es que se puedan convertir como en una plataforma o sea, de desarrollo local, por decir así, y gestionada por ellos, ¿no? Porque, o sea, lo otro es que Mitrapan como tal solo facilita, ¿ya? Y pues no mete recursos, ¿ya? Entonces, como una forma de administrar, digamos, los créditos y todo eso, o sea, nosotros le facilitamos o sea, la formación o el desarrollo de capacidades. Pero, o sea, pero después ellos lo hacen. Por eso es que hay bastante integración de los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son los que manejan más, digamos, o tienen mayor formación que los adultos, digamos, en la mayoría de los casos. Y el riesgo principal tiene que ver con, digamos, una vez que miran una organización exitosa en Nicaragua, digamos, el gobierno las quiere, digamos, o sea, llevar hacia su lado, ¿no? Y básicamente, pero siempre usa criterios políticos. Entonces, ahí, ¿no? Y en la caja, en realidad, o sea, lo que hay ahora, digamos, hay cajas en zonas que son de influencia o sea, del gobierno, pero hay de todo en la caja. Digamos, hay gente que es con el gobierno y gente que, o sea, que no es con el gobierno y logran trabajar juntos, ¿ya? Una cosa bastante difícil, digamos, en otras situaciones. Entonces, el hecho hay veces de que, digamos, el gobierno con sus programas clientelistas lo absorba, ¿ya? Digamos, es un riesgo importante. Ahora, si le decimos también que tiene que aprovechar, ¿ya? Entonces, o sea, tratamos de desarrollar capacidades de que ellos analicen qué es lo bueno que pueden tomar y qué es lo otro que no deberían. Pero al final ellos son los que toman las decisiones. O sea, como Nitrapan, nosotros hemos pasado de una iniciativa que fomentábamos bancos locales y que al final tenía mucha intervención de Nitrapan, que después se convirtió en el Fondo de Desarrollo Local, acá en Nicaragua, a otra donde ellos son mucho más autónomos, ¿ya? Y donde ellos más o menos deciden y no hay ningún espíritu de decir crear una red, ya después hacer una federación, pero, o sea, lo que queremos es ir empujando lo que la gente vaya queriendo hacer. Y hasta ahora la gente lo que ha querido es tener cajas rurales, o sea, bastante locales, que ellos puedan manejar y que no se les salga de las manos, ¿no?
Pues aquí los dejo ya por último con esta foto. Digamos, pues como ven, son mayoritariamente mujeres y hay bastantes mujeres jóvenes acá. Y hay una cosa importante en esto que, digamos, realmente si llegan, digamos, a las personas menos capitalizadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, ellos tienen unas cosas que no tienen las microfinancieras, por ejemplo. Es que ellos tienen la información de la gente que vive allá. La conocen, entonces no tenés que invertir una gran cantidad de dinero para conocer a la gente y darle crédito. Pero ella, ese valor, digamos, ese conocimiento se le da valor a través de estas cajas, rurales comunitarias que son, digamos, intermediadoras de financiamiento y una potencial plataforma de desarrollo, digamos, comunitario o local. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Como vemos, hay muchas similitudes entre la experiencia que explicaba Javier al principio de Banca Ética FIAR en las cajas rurales, ¿no? Aparte de los valores, esta idea de territorialidad, ¿no? De estar pegados a lo local, el tipo de iniciativas que se apoyan, esta gestión democrática, y creo que enlaza muy bien con la siguiente de las experiencias o de las herramientas que queremos traeros hoy aquí, que es la de Oikocredit Euskadi. Aitziber Mugarra, que es su presidenta, a la que le damos la bienvenida. Ongi etorri, Aitziber, eskerrik asko por estar aquí. La idea es que Aitziber nos cuente un poco la experiencia de Oikocredit, ¿no? Desde esta idea de que Oikocredit es un ejemplo de inversión, vamos a decir, en Euskadi, de financiación en América Latina y en otros continentes, ¿no? Que están empobrecidos. Entonces, Aitziber, todo tuyo. El micro, Chivas, no te oímos. Antes de nada, ¿estáis viendo bien la presentación? Porque la estoy haciendo en PowerPoint, vale, para que no haya ningún problema a este respecto. Bueno, a ver si pongo todo bien. Así. Bueno, voy a contaros, a ver, voy a contar el tiempo, contaros brevemente qué es Oikocredit y sobre todo, pues pensando en nuestros destinatarios en Latinoamérica, pues cómo pueden contactar con Oikocredit o cómo pueden, bueno, pues aprovechar también pensando en esa referencia. Bueno, antes de nada, Oikocredit es una cooperativa de crédito internacional que está ubicada en Holanda, que lo que hace es recopilar, digámoslo así, ahora vemos el circuito del ahorro del norte para ponerlo a disposición por diferentes vías en el sur. Trabajamos mano a mano pues, con FIARE, con otras organizaciones, pero tenemos focos de destinatarios diferentes. Como proyecto de banca ética también trabajamos buscando la rentabilidad social y bueno, pues garantizar al menos una modesta rentabilidad económica que mantenga vivo el proyecto empresarial. Como dato también, Oikocredit se creó, como decía, en Holanda en el 75, nos acercamos ya a los 50 años, o sea, bueno, pues de alguna manera es una entidad también que muestra una solidez en ese sentido y que, por ejemplo, en España se regula bajo la legislación y la normativa y la fiscalidad española, o sea, en ese sentido no hay. Y bueno, pues como señalaba, la justicia social como objetivo, contribuyendo al derecho al crédito, que digámoslo así, que creo que es precisamente alguno de los elementos que nos está reuniendo hoy aquí. En cuanto a la distribución geográfica, pues aquí simplemente a modo, en la página web están los datos más actualizados siempre, pero bueno, estamos diversificando, hay bastante presencia en Latinoamérica, por eso creía que era de interés esta referencia. Algunos hechos y cifras, bueno, pues en sectores donde Oikocredit invierte en destino, pues mayormente en inclusión financiera, también en agricultura y está cogiendo cada vez más protagonismo el tema de inversión en proyectos de energías renovables. Eso es un poco la nueva apuesta en cuanto a proyectos. Fundamentalmente es a través de préstamos, pero hay también algunas inversiones en capital, en grandes cooperativas cafeteras, por ejemplo. Y en cuanto a región, pues ya habéis visto en el mapa, casi la mitad es América Latina y el Caribe en este momento. África es una área geográfica que está subiendo también en cuanto a la inversión y Asia y algunas otras menores. Ámbitos de inversión, fundamentalmente la inclusión financiera, contribuir a
a que la población habitualmente o alejada de los circuitos financieros pueda acceder al crédito, pueda aportar en ese sentido. También en la agricultura y, como os decía, en las energías renovables. Aquí planteaba 3 ejemplos a modo de detalle. ¿Cómo funciona? A ver si entendemos bien, porque muchas veces la gente confunde cómo es el mecanismo. Digámoslo así, que tenemos dos circuitos. Uno sería el circuito de captación de la inversión, que sería este que vemos aquí en color verde, donde los diferentes individuos, las diferentes familias, o entidades, pueden decidir invertir en Oikocredit. Para ello hay un procedimiento, bueno, toda esa cuestión técnica, no voy a entrar ahí porque yo creo que los destinatarios más probablemente sean más que les interese más el segundo circuito, pero a través de una nueva herramienta que se están creando de participación accionarial en esa fundación, que es la propietaria que tiene las acciones, por lo tanto, parte de acciones en la Cooperativa Internacional de Desarrollo. De tal manera que esa inversión luego tiene un retorno y una posibilidad de recuperación, por supuesto, y de reembolso y un dividendo. Un dividendo que no es el objetivo, pero que, bueno, pues que históricamente incluso para algunos ha sido interesante. Bueno, no me meto tanto en ello porque no es la clave, yo creo que es más interesante la segunda parte. ¿Qué hace Oikocredit con el dinero captado en el norte, digámoslo así? Pues invierte a veces directamente en proyectos, muchas veces en cooperativas agrícolas, esa es la experiencia en la que hay, invierte a veces en capital o da préstamos a largo plazo a este tipo de cooperativas. Y otras veces lo que hace es ofrecer financiación a microfinancieras y cooperativas de crédito para que éstas a su vez tengan fondos con los que financiar a la comunidad de su entorno. ¿Perdón? Esa sería un poco pequeños negocios y ese es el circuito que luego va revolviendo. Además de prestar dinero, fijamos algunos criterios sobre qué proyectos queremos financiar. En eso compartimos mucha filosofía con nuestros colegas. El proyecto beneficia a las personas más desfavorecidas, áreas rurales, áreas marginales, con preferencias a cooperativas y organizaciones muy radicadas en su entorno. Tiene un mínimo de viabilidad económica y requiere realmente apoyo exterior, o hay otras alternativas cercanas. Entonces, valorar esas cuestiones y además especialmente 2 cuestiones. ¿Qué protagonismo da la mujer? Ese es un elemento importante a la hora de elegir proyectos y cuál es el impacto ecológico que esto tiene. Eso diríamos así en los criterios de financiación. Y además no solo con el tema de las microfinancieras, no solo es cuestión de prestar dinero, de dar accesibilidad a dinero, sino también el tema de contribuir a la generación de capacidades. ¿Cuántos pequeños emprendedores pues sí necesitan unas financiaciones iniciales, unos apoyos financieros, pero también muchas veces necesitan un asesoramiento técnico para que les ayude a dar mayor sostenibilidad a su proyecto, a aprender y a ser mejores gestores de su propio, convertirse en ese sentido en protagonistas? Y para eso hay un programa de generación de capacidades que está financiado con una serie de donativos, con un programa independiente, para que, bueno, pues por ejemplo, la microfinanciera, estamos financiando que haya asesores que visiten regularmente y acompañen técnicamente a esos pequeños emprendimientos, etcétera. Luego también hay un proyecto en el tema de la estabilización de los precios del café, que eso es de alguna manera también revierte claramente en el aumento del nivel de vida de los productores. Son algunas de las líneas más allá de lo que es puramente financiación. Simplemente señalar que para la captación de fondos y para recoger el sentir de los financiadores y poder participar en la cooperativa, en las asambleas cooperativas y poder votar sobre las grandes estrategias de la cooperativa, en todos los países se crean diferentes asociaciones de apoyo. En concreto en España tenemos 3 asociaciones de apoyo que trabajan conjuntamente, una en Cataluña, la más antigua, otra en Euskadi, pero que de alguna manera surtimos a la parte norte, y otra radicada en Sevilla, que surte a la parte taxista. Hay un grupo incipiente en Madrid por el tema de la capitalidad también para esto. Que ya no participamos las asociaciones de apoyo, yo soy una voluntaria, miembro de la Junta, pero no soy la presidenta, aclaro esa cuestión, de Oikocredit, ya no participamos en el canal de inversión, sino que trabajamos para la educación para el desarrollo, para la promoción de la mano, de FIAR,
estas organizaciones en plataformas como Finanzas Saratago, etcétera, etcétera. Y por eso nos encontramos en muchos eventos reunidos por esa filosofía. Pero pensando también en los destinatarios de Latinoamérica, pues me he permitido, sabiendo que van a tener luego acceso a la presentación, añadir algunos ejemplos de los diferentes países donde sé que la red Comparte está ubicada, de proyectos que en este momento están vivos y están siendo financiados por Oikocredit Internacional. He elegido uno, pero de todas maneras en la página web se encuentran detalles, yendo al mapa por países puedes encontrar más, ¿no? Pero bueno, vean porque puede ser un ejemplo de ideas de que igual son proyectos que ellos puedan estar conociendo. Lo que sí creo que puede ser de interés para estos destinatarios es conocer las oficinas que Oikocredit Internacional tiene en Latinoamérica, porque puede ser un lugar donde acudir para preguntar, para interesar, para ver si, bueno, pues para iniciar un posible contacto con Oikocredit. Y aquí están puestas las referencias, incluso también el tema de la página web de Oikocredit. Y básicamente esta es la información que quería compartir con Toro. Luego podemos abrir un diálogo si hace falta, pero yo creo que esa es la información que podría ser de interés. Hemos pensado desde Oikocredit que sería de interés para la red Comparte. Gracias. Gracias, Aitziber, eskerrik asko, por ajustarte también a los tiempos, porque así tenemos luego como un ratito para charlar, y también por haber como concretado tanto tú en la experiencia, un poco pensando en quién luego se va a descargar el vídeo y quién lo va a ver, ¿no? Eskerrik asko. Pues vamos muy bien de tiempo, cosa que no suele ocurrir normalmente, así que os agradezco a todas. Y vamos a terminar con Itziar Ugarte, compañera de Alboan, y la idea es que ella nos exponga un trabajo que están haciendo en torno a las alternativas de financiación que tienen detectadas y las potencialidades para el impulso de la economía solidaria en Latinoamérica, entiendo, y por extensión de los circuitos económicos solidarios y de los mercados sociales. Así que, Itziar, cuando quieras. Ahora, se me escucha, ¿verdad? Y estáis viendo bien la presentación. Bien, bueno, pues como nos decía Saloa, yo os voy a exponer parte de un trabajo que realicé para la red Comparte, tratando de identificar pues, alternativas de financiación para la red. La red, como sabéis, es una red de 16 centros sociales que se distribuye por 11 países en América Latina. Entonces, bueno, voy a recoger también algunas de las aportaciones que han hecho el resto de mis compañeras en la presentación, porque, bueno, pues en la investigación fui tocando, ¿no? Oikocredit, FIARE, bueno, Nidlapan también. Entonces, bueno, pues hay distintos puntos pues que quizá repito, pero pues creo que es importante, ¿no? Porque al final pues estamos todos, ¿no? en la misma línea. Entonces, bueno, pues os voy a presentar un poco cuál fue el análisis de partida, o sea, cuáles fueron las premisas, y luego me centraré en una de las alternativas que son los préstamos bancarios. Entonces, bueno, pues lo que veíamos cuando a través de un estudio práctico que realizó la red Comparte es lo primero, hay que identificar en qué estadio, ¿no? se encuentran las organizaciones. Entonces, bueno, pues la red Comparte en concreto identificaba que sus organizaciones, estos centros sociales que os comparto, pues podían hacer una transición, ¿verdad? De ser organizaciones no lucrativas a convertirse en organizaciones de la economía social y solidaria. Entonces, bueno, pues lo que este estudio proponía era identificar, ¿no? cuál era el peso que la actividad lucrativa y no lucrativa tenían en cuanto a su volumen de actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues hacían una clasificación en 3 tipos, la incipiente, pues con una actividad lucrativa inferior al 50%, en crecimiento que pudiera estar entre el 50 y el 85%, y ya las pues organizaciones más consolidadas en las que la actividad lucrativa tuviera un peso superior al de la actividad no lucrativa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí identificamos cuáles serían, ¿no? Qué posibilidades de financiación habría para la red. Entonces, bueno, distinguíamos lo primero 2 vías, una vía interna a la red, que son los fondos comunales, que bueno, aquí esa es la experiencia, ¿no? que nos ha compartido ya Manuel de las cajas rurales comunitarias. Entonces, bueno, esa sería una experiencia concreta dentro de los fondos comunales locales y comunitarios, ¿no? que las propias organizaciones productoras
o como nos decía Manuel, ¿no? Las propias comunidades pues se organizan y forman esa caja rural, ¿no? Porque bueno, aquí también es importante compartir que la red es una red multinivel, ¿no? Tiene presencia porque acompaña a iniciativas productivas locales, digamos, ¿no? A través de esos centros sociales que son las organizaciones a nivel regional y nacional, y que luego a nivel de red esos centros sociales se aglutinan, ¿no? Como de forma internacional, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues identificábamos, ¿no? Estos 3 tipos de niveles para los fondos comunales, ¿no? El regional y nacional de los centros sociales sería el que él hablaba, ¿no? El FDL, que había surgido de la UCA junto con la PA. Bueno, y luego tendríamos también dentro de las formas de financiación externas a la red comparte, pues identificábamos, ¿no? Qué tipo de financiación podía ser a fondo perdido y qué tipo de financiación tendría un compromiso de devolución, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en las donaciones a fondo perdido, pues encontramos, ¿no? Donaciones privadas, pues que pueden venir por la vía de donativos, ¿no? Que ya hemos comentado también, ¿no? Ha comentado la compañera de EcoCredit que ellos combinan, ¿no? La parte de la financiación junto con los donativos para el refuerzo de capacidades, el crowdfunding, ¿no? Que también Javi de FIARE pues nos compartía, ¿no? Que hay iniciativas por parte de FIARE para el crowdfunding, o luego quizá también pues a través de empresas, ¿no? que hagan donaciones para las organizaciones de la red, ¿no? Y luego las tradicionales subvenciones públicas, ¿no? Pues que son a fondo perdido. Y luego identificábamos también que con compromiso de devolución pues podía estar la vía de los préstamos bancarios, que una forma de préstamo bancario son los microcréditos, ¿verdad? Que pueden venir pues por la banca tradicional o la banca ética, que es en lo que yo más me voy a centrar en la presentación, y luego puede haber también fondos de inversión, bueno, pues fondos de inversión que sean sociales o fondos de inversión de impacto, ¿no? La inversión de impacto está, bueno, pues creciendo, ¿no? Y está cogiendo un gran auge en los últimos tiempos, o bien, ¿no? Que pudieran ser participaciones en el capital, dependiendo un poco de la legislación también de cada país y de la situación jurídica, ¿no? Que tenga cada una de las iniciativas o organizaciones, pues, ¿no? Que se pudiera participar en el capital, ¿no? Entonces, bueno, otra de las premisas importantes a la hora de hacer el análisis era también ver, ¿no? Pues si cómo podemos, ¿no? hacer el encaje entre qué tipo, ¿no? de mercado, a qué tipo de mercado nos estamos dirigiendo y cómo seleccionamos la herramienta de financiación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es muy importante, ¿no? destacar la importancia del desarrollo del mercado social o de los circuitos económicos solidarios, ¿no? Para que podamos enmarcarnos dentro de esa, ¿no? esa primera respuesta, ¿no? del sí, ¿no? Las iniciativas productivas tienen un modelo de negocio que les permite ser sostenible gracias a que existen estos circuitos económicos solidarios o estos mercados sociales, ¿verdad? Entonces, ahí eso ya nos permite ir hacia, ¿no? dentro del árbol que os compartía antes, pues las herramientas o bien préstamos, ¿no? herramientas con compromiso de devolución, digamos, ¿no? Pues que son préstamos o instrumentos de participación en el capital o, bueno, o incluso instrumentos híbridos, ¿no? Luego también al final, dentro de las conclusiones, comentaré que es muy importante, lo comentaba Aichiber en EcoCredit, ¿no? Combinar la parte de la financiación, digamos, pues a fondo con compromiso de evolución, ¿no? Con el reforzamiento de capacidades para las estrategias de comercialización que tengan las iniciativas, ¿no? Y entonces eso se combine con donaciones, ¿no? O sea que haya instrumentos híbridos. Bueno, luego veíamos, ¿no? que según si en el mercado, ¿no? pues vemos que la iniciativa productiva nunca va a ser sostenible porque no hay un mercado al que dirigirse, pues entonces digo, la herramienta sobre la que hay que trabajar son las donaciones, ¿no? Sin embargo, si vemos que todavía no hay esas infraestructuras de mercado desarrolladas, pero hay un potencial para que la iniciativa productiva pueda ser sostenible, pues entonces, ¿no? podemos comenzar vía donaciones, pero hacer esa transición hacia la inversión social, ¿no? Pues lo que comentábamos en el primer caso. Y luego, bueno, pues puede haber una situación que sea 50-50, digamos, otro porcentaje, ¿no? En el que tenemos un mercado al que dirigirnos, pero 100% nunca va
van a ser autosostenibles, ¿no? Entonces tenemos que combinar, identificar, bueno, pues qué partes, ¿no? se financian pues a través de donaciones y qué partes, ¿no? Podríamos generar los ingresos para ser capaces de devolver los préstamos o otro tipo de instrumentos que os comentaba, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, voy a centrarme en la parte de los préstamos bancarios. Aquí, bueno, pues no, tenemos algunas de las organizaciones que ya se han presentado, tenemos Ecocredit, ¿verdad? FIARE Banca Ética, luego Cresud es la institución de microfinanzas que tiene la Banca Popolare en Italia, Sidi es otra organización francesa, y bueno, COP57 la tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, el esquema, ¿no? Ya nos lo han explicado las compañeras, ¿no? La entidad financiera, una due diligence o hace un estudio en profundidad, ¿no? De la organización y luego entonces pues ya financia, ¿no? Como nos compartía Itziber fundamentalmente, o lo que a la red, ¿no? La red comparte en qué sectores se encuentra, pues en el agrícola y en el de las microfinanzas, ¿no? Bueno. Entonces, lo que os compartía, ¿no? Esta foto está sacada del informe de impacto social de Ecocredit, ¿no? Entonces, bueno, pues como ese proceso de concesión de los créditos necesita, ¿no? Un proceso de due diligence y evaluación, ¿no? Ecocredit primero, pero bueno, digo, las otras entidades, ¿no? que analizamos, pues tienen un proceso muy similar, ¿no? Pues primero se selecciona qué organizaciones socias financiar. Después, ¿no? Se verifica con esos estudios de diligencia debida, se toma la decisión de inversión y luego es muy importante ¿no? Las siguientes partes, ¿no? del ciclo, cómo se monitorea y apoya a las organizaciones socias, cómo se van haciendo periódicamente esos informes y análisis y luego cómo se hace esa evaluación del aprendizaje y mejora para volver a comenzar el ciclo, ¿no? de la inversión, financiación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que también comentábamos, ¿no? Comentaba yo creo Javi en algún momento, aparte de la evaluación financiera, se estudia el impacto social, ¿no? Entonces, bueno, eso lo comentaré después, pero quiero decir que acceder al crédito para nuestras organizaciones supone que tienen que demostrar su viabilidad financiera, bueno, pues con una serie, ¿no? de informaciones que normalmente pues piden las entidades, ¿no? No me detengo mucho para no entretenerme más, porque, bueno, creo que también esta parte del impacto social, ¿no? Que es algo que nos caracteriza como entidades de economía social y solidaria, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, no solamente es la parte financiera, ¿no? Sino también la parte cómo, ¿no? Vamos contando, cómo somos capaces de rendir cuentas de nuestro impacto social. Entonces, bueno, aquí lo que proponía era una comparativa entre CEDISE, bueno, son certificadoras de impacto social a nivel, bueno, yo que hay, puede haber muchas otras, ¿verdad? Donde coger ejemplos de certificaciones de impacto social. Y entonces aquí ponía, ¿no? El ejemplo de un sistema de auditoría socioeconómico-ambiental que la red comparte ha desarrollado y que está implantando entre sus centros sociales y sus organizaciones productivas, ¿no? Entonces, pues ver, ¿no? Cómo hacemos el encaje también, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los rasgos, ¿no? Del desarrollo que el SASA, ¿no? De la red comparte plantea, pues es el 6 que veis ahí, ¿no? La recuperación, conservación y difusión de las prácticas del cuidado de la casa común. Pues eso podríamos identificarlo, ¿no? Con el tema de la gestión del desempeño ambiental, ¿no? Que analizan las certificadoras, ¿no? Digamos más bueno, pues tradicionales, ¿no? O con el tema ¿no? de la gestión responsable de recursos humanos, pues como en la red comparte, ¿no? Trabajan sobre la creación de condiciones de trabajo digno o generación de capacidades de participación, organización e incidencia, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Estemos donde estemos, pero que seamos capaces de, ¿no? Trasladar a las entidades que nos vayan a financiar cuál es nuestro impacto social. Esto está también muy directamente vinculado, ¿no? Con el mercado social o los circuitos económicos solidarios que queremos construir, en qué forma los construimos y cómo van, ¿no? Bueno, pues generando capacidades ¿no? En las comunidades en las que estamos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues un poco conclusiones y digo,
por exponer un caso práctico que yo creo que también se ha compartido entre REAS y Comparte, bueno, pues ¿no? cómo podemos identificar proyectos piloto y analizar, bueno, pues las dos patas principales, ¿no? La información financiera, el impacto social, pero también cuál sería el coste de financiación asumible, ¿no? por las entidades de economía social y solidaria para acceder a ese crédito, ¿no? Y luego lo que os comentaba también que compartía Aichiber, cómo encontramos, ¿no? la combinación entre esta financiación con la asistencia técnica no financiera, digamos, o sea, bien vía donaciones para el fortalecimiento de las capacidades de comercialización y financiación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os ponía un ejemplo, ¿no? del CRESUD, del grupo de Banca Popular que os comentaba. Entonces, bueno, pues cómo financió la creación de esta primera red de microfinanzas en África, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues cómo el grupo Banca Ética fue apoyando a las instituciones de microfinanzas para reforzar sus capacidades. Esto también lo combinó, ¿no? con donaciones a fondo perdido para fortalecer la asistencia técnica, ¿no? Pues un poco estas serían, ¿no? las conclusiones del estudio y bueno, pues yo creo que ahora ya podemos ir compartiendo. Muchas gracias. A vosotras. Bueno, muchas gracias por haberos ceñido tanto al tiempo. La verdad es que así es un placer. Antes de lanzaros una pregunta que a nosotras nos parece muy sugerente y que tiene que ver un poco con todos los debates que hemos estado teniendo, no sé si entre vosotras tenéis alguna duda o que os habéis quedado con... ¿Hay algo que de repente sintáis que tenéis que explicar más? Bueno, ahí abro por si acaso, si alguien quiere preguntar o aclarar algo. Vale. Vale, pues nosotras en los debates que hemos ido teniendo en este proyecto compartido de construir circuitos económicos solidarios y mercados sociales, siempre tenemos una, no sé si decirlo, una alarma o una alerta, ¿no? que está ahí, que tiene que ver con la baja autonomía financiera que muchos de estos mercados tienen cuando inician, ¿no? Estamos pensando en el mercado social, la experiencia que más conozco yo aquí en Euskadi, ¿no? que nacen muy vinculados a subvenciones de las instituciones públicas, ¿no? y que siempre nos preguntamos o tenemos la teoría, ¿no? de que una red o un circuito de financiación, ¿no? alternativo fortalecido, pues de alguna manera va a promover una mayor autonomía financiera de estos circuitos, ¿no? En ese sentido, abro una cuestión aquí, o sea, abro ese debate, ¿no? Para ver un poco, desde vuestra opinión y desde las realidades que conocéis, cuáles son las potencialidades que le veis eso y también las sombras, ¿no? Cuáles son las dificultades o cómo veis vosotras eso de lograr que los mercados sociales y los circuitos económicos solidarios pues, sean realmente autónomos a nivel financiero, ¿no? Hemos visto que existen un montón de herramientas, pero todas, tienen sus capacidades y sus límites y no sé vosotras si notáis ahí que falta algo, que hay algo que hay que reforzar, o un poco vuestra reflexión en ese sentido, que no tiene por qué ser la gran solución tampoco, ¿no? Entonces, ahora ahí es una pregunta para todas, o sea que quien se anime. Os he dejado locas, ¿no? Con la pregunta. No, bueno, me voy a animar yo. No, como has dicho, no es la clave, ¿no? Digamos, el kit de la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que la comercialización y la financiación son dos vasos comunicantes, ¿no? Digamos, o sea, necesitamos fortalecer los circuitos económicos solidarios o el mercado social, ¿verdad? Pues para que ahí se generen utilidades, ¿no? Utilizando palabras latinas para que eso nos haga capaces de ¿no? repagar, ¿no? la financiación que obtengamos, ¿no? Y también es necesario, ¿no? pues fortalecer, ¿no? las entidades de financiación, las entidades de banca ética, ¿no? que son las que, sobre todo las que nosotras queremos fortalecer, pues para que sean capaces, ¿no? de aportar crédito y que ese crédito pues nutra, ¿no? los circuitos económicos, ¿no?
Digo, aquí es cuestión, me imagino que lo trataríais, me da pena no haber visto el otro día, ¿no?, la sesión más política, digamos, ¿no?, pues porque al final lo que se trata es de ir reforzando, ¿no?, esas redes e incrementando, ¿no?, nuestra base social, digamos, ¿no?, nuestra base, pues, de personas que activamente, pues, producen y consumen, ¿no?, en esos circuitos, pues, para fortalecerlos y que luego, bueno, pues, ¿no?, podamos demostrar, porque claro, al final la financiación viene cuando hay capacidad de repago, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues podamos mostrar esa capacidad de repago. Yo creo que hay una de las cuestiones también que es importante, ¿no?, que decías, ¿no?, comienzan mediante subvenciones. Yo esto recuerdo que Manuel me lo recalcó mucho cuando hice el trabajo, que es la importancia de muchas veces que necesitamos dinero a fondo perdido, o sea, vamos a seguir necesitando donaciones y subvenciones para fortalecer las capacidades de comercialización que tienen nuestras entidades, ¿no?, y nuestras organizaciones productivas. Porque, bueno, pensar si queremos generar sistemas, ¿no?, alternativos al mercado tradicional, bueno, pues tenemos que fortalecer, ¿no?, cuáles son las capacidades que tenemos ahora internamente. Entonces, bueno, no me explayo más, dejo al resto de compañeros. Sí, nosotras tenemos un compañero, ¿no?, que siempre dice que el mercado capitalista también está muy subvencionado, ¿no? Lo que pasa es que pues no están en procesos, vamos a decir, de subvenciones públicas y tal, pero que bueno, que lo tenemos súper subvencionado a través de un montón de bonificaciones fiscales. Bueno, pues que hay muchos elementos, ¿no? Ahora lo vemos también dentro del Estado español con esta guerra ¿no?, de fiscalidad que hay por comunidades autónomas, y yo creo que queda como bastante claro, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar un poco a este debate de la autonomía financiera, ¿no?, que es un debatazo. Bueno, yo es que al final también iba a decir algo parecido a lo que decía Itzi, ¿no? Que, pues eso, que obviamente o sea, es muy necesario en ese primer momento el tema de ser capaces de llegar a adquirir subvenciones a fondo perdido y demás para ese impulso, para iniciativas que sabemos que son necesarias y son una alternativa sólida, pero claro, el pasar de subvenciones pues a luego ya llegar a ser financiado, pues por ejemplo, por el caso de banca ética, confiar y demás, ahí ya, eso, tú necesitas demostrar, ¿no?, un poco una actividad, cierto movimiento para ya ser capaz de devolver ese préstamo o esa financiación. Pero más allá de eso, para que la alternativa se constituya como algo grande, al final lo que se necesita es como cada vez ir aumentando la masa, ¿no? La masa de gente que te consuma, que sí, que se vea como alternativa, pero es que a veces cuando hablamos de alternativas parece que es algo pequeño, concreto y demás, y no sé, pues ir como normalizando esas alternativas, ¿no? Yo creo que la clave también pasa por, no sé, como por buenas estrategias de comunicación, porque la sociedad cada vez vaya asumiéndolo como un servicio más. Y al final, pues que la masa de gente que consume productos, servicios y demás, pues que crezca, ¿no? Y en ese momento en el que tengas como una masa grande de personas consumidoras, pues igual ya cada vez la autonomía financiera del mercado social va a ser más estable. Pero claro, yo creo que es un camino que es largo y que cuesta. Pero bueno, pero poco a poco, ¿no? Sí, no, yo creo que ese es uno de los grandes retos de la economía solidaria. Yo creo que es un reto compartido en América Latina y seguro que, bueno, y aquí seguro, ¿no?, que tiene que ver con eso de lo que habláis, ¿no?, con agregar ciudadanía al movimiento desde la perspectiva del consumo, ¿no?, pero también desde la perspectiva de que haya cada vez más personas también que cuando decidan emprender o decidan, bueno, poner en marcha un proyecto productivo, vean en la economía solidaria, o sea, identifiquen ese espacio como un espacio, ¿no?, positivo para el desarrollo de su actividad económica, ¿no? Yo creo que también desde esa perspectiva. Y también creo que en esto de la transformación social las administraciones tienen mucho que decir, ¿no? Y creo que las administraciones ahora mismo están participando por la vía de la subvención, por lo menos en nuestra realidad, pero hay otras experiencias en las que las administraciones participan como una cooperativista más, o hay fórmulas mixtas, ¿no?, que se han ido ensayando en diferentes partes del Estado español, que creo que también son como muy interesantes, ¿no?, para esto de ir avanzando en la autonomía financiera, ¿no? No sé si alguien más quiere, ya por ir cerrando, voy a recoger un poco pues todo lo que ha pasado aquí. No sé si alguien más quiere hablar, Javier.
Creo que Manuel había levantado la mano. Ah, perdona, Manuel. Es que no veo desde aquí. Sí, yo, o sea, tal vez peco al repetir, pero creo que, digamos, hay dos cosas. Uno tiene que ver con que la autonomía se va ganando en función de que vas desarrollando capacidades, ¿no? Como iniciativa, o sea, capacidades en el manejo del financiamiento, ¿ya? Que básicamente tienen que ver con el conocimiento de la actividad que vas a financiar y de la gente que vas a financiar, ¿no? Y también de cómo manejar la cosa administrativamente conforme va creciendo, ¿ya? Entonces, ese conocimiento necesita apoyo, ¿ya? O sea, sobre todo cuando queremos hacerlo a nivel bastante, digamos, o sea, local, pero también, digamos, a un nivel mayor, ¿ya? Donde los desastres son más comunes, digamos, desastres en el sentido que el proyecto no funciona, pues, o que la iniciativa no funciona, ¿ya? O sea, lo otro tiene que ver con la parte esta, ya, de pensar en la sostenibilidad. Aunque seamos de economía social solidaria y eso, uno tiene que pensar en la sostenibilidad, ¿ya? Entonces esas dos cosas van juntas, ¿ya? Si tenés esa cultura o de que sabes de que necesitas fondos de donación, sabes que esos fondos deberían ir bajando y que tenés que ir desarrollando capacidades, ¿ya? Entonces esa parte, digamos, es fundamental y hay veces, o sea, la gente, por ejemplo, en la experiencia nuestra, digamos, en las comunidades rurales, ellos desde el comienzo piensan en eso cuando los reales son de ellos. Es decir, cuando hacen ahorro, por eso es importante que comiencen con sus propios recursos, estos de movilizar, o sea, recursos locales, digamos, es importante. A veces nosotros, los de los centros, somos más, o sea, fomentamos de alguna manera esta cosa o sea, de que no se piense en la sostenibilidad. Ya, pero bueno, eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, tener este sentido de que las cosas deben ser permanentes y no un proyecto es algo relevante, ¿no? Y que tiene que ver con la sostenibilidad. Yo ahí lo quería ver. Solo Ah, un comentario pequeñito, si es que no encontraba el micrófono en esto, que quizás también es que en algunos casos nos encontramos con los procesos, el salto de la adolescencia de algunos de esos proyectos, ¿no? Y eso es cambiar a otro sistema con otras lógicas y bueno, explorar nuevos caminos, ¿no? Y por quizás el camino que hasta ahora hemos usado podemos mantenerlo un poco más, pero hay un momento en que hay que pensar y que la sostenibilidad del proyecto, por ejemplo, en los mercados sociales es que para atraer a más gente tiene que haber más variedad de cosas, y entonces eso mismo hace yo creo que estamos en esa adolescencia, pubertad, entrando en la adultez y esas tensiones de cómo gestionarla. Era la imagen que me venía a la mente. sí, coincido también con otro de los melones que pone Aichiber encima de la mesa, que tiene que ver con cómo diversificamos los mercados sociales, ¿no? Cuando hacíamos el encuentro en Buga, en Colombia, veíamos que los centros económicos, o sea, los circuitos económicos solidarios eran muy agropecuarios, ¿no? Y nosotras, en cambio, somos muy terciarias, muy de sector servicios, muy de servicios a la administración. Bueno, vemos ahí que una de las claves también está en diversificar los mercados sociales, ¿no? Y me quedo un poco con, es verdad, estamos en esta cosa de pasar de la adolescencia y, ¿no? Ese paso, ese salto de madurez, ¿no? Pero bueno, con la inconsciencia también que da la adolescencia, pues ahí también vamos capeando un poco el temporal. Pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. Quiero agradeceros a todas mucho vuestra participación. No hemos tenido mucha gente conectada, pero esperamos que la gente se descargue los vídeos y que pueda, bueno, pues ver los materiales que tengamos, tal, ¿no? Y bueno, que pueda repasar también el vídeo de la conversación que hubo el martes, porque creo que las dos dan una visión como bastante completa de este módulo, que ha sido un placer, que muchas gracias, compañeras, y que seguro que nos vemos en otro lugar. Bueno, muchas gracias. Qué ricasco, Agur, muchas gracias. adiós. Ricasco. Vale, Hasta pronto. Agur.